Quieren convencer a los mexicanos de que aquí nada más hay de dos sopas. En 2024 o se vota por la dictadura o se vota por la democracia. O se vota por la dictadura o se vota por la democracia. Y Broso tiene razón. Ya vivimos décadas de la dictadura perfecta con el PRI. México ya se enfrentó al fracaso y la imposición con el PAN. Los mexicanos desde 2018 dejaron de votar por la dictadura y le apostaron a la democracia con ayuda del voto masivo. El discurso de la dictadura de Morena, López Obrador, un peligro para México, está ya muy gastado, como para seguir utilizándolo en contra de Claudia Sheinbaum. Pero absolutamente autoritaria también. Es autoritaria. Sobre todo cuando en 6 años no nos convertimos ni en Cuba ni en Venezuela. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Y además el dictador nunca se religió. Dicen que no se vale transferir la responsabilidad a una candidata esperando que nos salve sola del infierno. No se vale transferir la responsabilidad a una candidata esperando que nos salve del infierno, ¿no? El problema es que Xóchitl Gálvez, esa candidata que según Broso nos va a salvar del infierno, es la misma que llega ardiendo en llamas rodeada de lo peor del Averno. Y el infierno ya lo vivimos en México, con la devaluación del peso cuando gobernaba el PRI, que hoy representa a Xóchitl Gálvez. Estoy orgullosa de caminar con el PRI. El infierno ya lo vivimos en México, cuando se desató la fallida estrategia de seguridad de Felipe Calderón, con el PAN, que hoy representa a Xóchitl Gálvez. Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. El infierno ya lo vivimos, con el Fobaproa, el aumento a los impuestos, los gasolinazos, las obras inconclusas, el olvido del pueblo, los fraudes y un país que no lograba levantarse de las ruinas, porque el PRI y el PAN, que hoy representa a Xóchitl Gálvez, lo tenían asfixiado los políticos y los corruptos, pero con sus bolsillos bien llenos y sus negocios floreciendo a costa del dinero del pueblo. ¿Qué es lo que ha logrado el gobierno de Morena con esa dictadura que prometen y no llega? López Obrador ha conseguido lo que era impensable para los gobiernos del PRI y del PAN. Ahorros millonarios con el combate a la corrupción, la fortaleza del peso mexicano, récord en inversión extranjera directa, no más gasolinazos, aumento histórico al salario mínimo, programas sociales como un derecho constitucional, aeropuertos nuevos, el Tren Maya, el corredor transísmico, el parque fotovoltaico más grande de América Latina, y hasta tiempo y dinero hubo para concluir las obras que dejaron a medias y saqueadas los gobiernos del PRI y del PAN, que hoy representa a Xóchitl Gálvez. Pero dice Broso que nos olvidemos de los partidos y usemos nada más a la candidata para salir a votar por el México donde sí se quiere vivir. Madre los partidos, luego nos agarramos del moco con ellos. Pero ¿cuál es el México donde tú quieres vivir? Esa es la verdadera pregunta. ¿El México que pintaban como excepcional y en el fondo estaban saqueando? ¿O el México que hoy te pintan como una dictadura en la que todos somos libres y tenemos más derechos y más resultados de los que jamás se vieron antes? Porque aunque Broso y la derecha quieran mandar a volar a los partidos y darle su apoyo solo a la candidata, ya vimos con el acuerdo en Coahuila que quien manda no es Xóchitl Gálvez. Ya vimos que el gobierno de coalición que prometen no es en beneficio de los mexicanos, sino de sus propios intereses. Ya comprobamos, gracias a Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, que no han entendido nada en la oposición y se siguen repartiendo al país a su antojo y conveniencia. Se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. Broso tiene razón. La elección del 2024 se trata de cómo vamos a vivir los próximos 20 años. ¿Le vamos a regresar el poder a quienes ya demostraron su ambición desmedida? ¿Le vamos a dar la oportunidad al PRI y al PAN de volver a gobernar para regresar a ese país en el que la única opinión que se respetaba era la de los medios a los que el gobierno les pagaba
y a los demás los reprimían, como a Carmen Aristegui, por ejemplo. Queremos volver a ese país donde las familias tienen miedo a la cuesta de enero. Queremos volver a ese país donde los gasolinazos se aprobaban porque los mexicanos no comemos gasolina, o donde los impuestos se aumentaban cada vez que venía una crisis con tal de no molestar a los empresarios. Queremos volver a los tiempos de las condonaciones para los millonarios y las condiciones laborales pésimas para las clases medias. Broso tiene razón. Los mexicanos queremos un México libre y democrático. Y ya sabemos que la única solución para conservar ese México es el voto masivo.